Hilos y palabras. Hilos y palabras. Para tejer en equidad desde la Oficina de Género y Diversidad Sexual de la Universidad de la Amazonia. Hilos y palabras. Para escuchar a las mujeres, las múltiples sexualidades y las masculinidades. Hoy te invito a mi niñez, a que recorras mi canto, a que nada sea extraño, a que liberes mi fe. Hoy quiero verte crecer, fruto de la fantasía, desbordar la algarabía de los pájaros que amé, desbordar la algarabía de los pájaros que amé. Ámame y podrás tener desvelos que no hacen daño, nuevos grillos en las manos y una que otra inmadurez. Nunca faltará esta sed de río anclado al camino, amor frágil peregrino. Hoy te invito a mi niñez. Hoy quiero verte crecer, fruto de la fantasía, hay desbordar la algarabía de los pájaros que amé, desbordar la algarabía de los pájaros que amé. Ámame y podrás tener desvelos que no hacen daño, nuevos grillos en las manos y una que otra inmadurez. Nunca faltará esta sed de río anclado al camino, amor frágil peregrino. Hoy te invito a mi niñez. Ámame y podrás tener desvelos que no hacen daño, nuevos grillos en las manos y una que otra inmadurez. Buenos días, amigas y amigos, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Hilos y Palabras, el programa liderado por la Oficina de Género y Diversidad Sexual que busca contribuir a la sensibilización en torno a los derechos de las mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversa, promoviendo roles y relaciones de género equitativas. Yo soy Patricia Franco, docente del programa de Ciencias Sociales, como todos los jueves mi amiga. Muy buenos días, Miriam Fernanda Suárez Romique, la licenciatura en Ciencias Sociales. Bueno, y estamos hoy bajo la dirección técnica, bajo la dirección de Wilmer Rúa y con el apoyo técnico de nuestro amigo John Freddy Díaz Cabrera. Les saludamos desde la emisora Radio Universidad de la Amazonía. Y Fernanda, ¿dónde nos pueden escuchar? Nos pueden escuchar a través de iTunes, nos pueden escuchar también a través de SoundCloud y a través de nuestro canal de YouTube, Hilos y Palabras, y obviamente por la 98.1 emisora de la Universidad del Amazonas. A través de TuneIn Radio, Fernanda. Sí, señora. Listo. Bueno, hoy estamos escuchando, hoy le traje la música, Fercha. Sí, señora, hoy tengo el placer de conocer una nueva cantante gracias a usted. Bueno, y es una de esas artistas que ha estado como en todos los hilos que tejen mi existencia. Se llama Luiva María Evia, es una cantautora cubana, es una de las representantes de la trova tradicional cubana, está así como al mismo nivel o en el mismo lugar que Silvio Rodríguez, que Pablo Milanés. Pero ahí toda esa generación de la trova tradicional cubana. Estamos escuchando una canción que se llama Hoy te invito a mi niñez, y con esta canción le damos la bienvenida a todos ustedes y a nuestro invitado del día de hoy. De los pájaros que amé, ámame y podrás tener desvelos. Tenemos entonces aquí en la cabina al profesor Manuel Alejandro Prada Londoño, a quien me place mucho presentar, saludar en este espacio que hemos tejido con tanto cariño. Bienvenido, profe, buenos días. Bueno, buenos días, gracias Patricia por la invitación, a Fernanda, que no la conocía, pero mucho gusto conocerla. Igualmente. Gracias a todos y todas quienes nos escuchan en esta mañana o nos van a escuchar cuando puedan.
Ajá. Bueno, Manuel ha sido pues mi maestro desde hace un montón de años, fue quien me acompañó en la escritura de la tesis de maestría que está próxima a presentarse, y con él pues hoy queremos invitarlos a una conversación acerca de la ética del cuidado, acerca de la construcción de paz, acerca a partir pues de la transformación de nuestras relaciones. Ese es como el propósito, hoy conversar sobre eso, pero primero empecemos por preguntarle a Manuel quién es, de dónde viene. Preséntese su merced mismo. Bueno, soy Manuel Prada, como ustedes dijeron, o así me llaman desde pequeño, de Ibagué. Nací a finales de la década del 70. Estudié filosofía en pregrado, maestría y doctorado, y me he dedicado, además de ser profe, a temas relacionados con la construcción de la subjetividad, con la configuración narrativa de esa subjetividad y con la educación moral y política, especialmente en contextos educativos formales. Uh-huh. Y pues últimamente, por sugerencia e invitación de Patricia, pues a ver estos temas de la configuración narrativa, del cuidado, de la formación moral y política en la escuela, en una perspectiva de género que es, pues como seguramente ustedes han escuchado, muy diciente, da mucho para jugar, para pensar. Bueno, ahora que Manuel nombra la perspectiva de género, digamos que hay hay un par de tendencias, una más clara que otra. Fernanda y yo como feministas estamos acostumbradas a esa mirada de género que nos permite denunciar, que nos permite develar todas las inequidades, todos los desequilibrios de poder que hay en la sociedad patriarcal, y de los cuales pues hay unas afectaciones muy particulares para todas las personas, pero especialmente para las mujeres, para las personas con orientaciones diversas y las masculinidades no hegemónicas, unas consecuencias además desfavorables que nos ubican, digamos, como en el status quo que nos están enseñando diariamente mediante los estereotipos y demás. Entonces, hay una perspectiva de género, ¿cierto? Es esta de la denuncia, esta crítica, pero hay otra perspectiva de género que creo que he ido construyéndola también en esta relación de construcción de conocimiento con el profe Manuel, y es una dimensión constructiva o propositiva, si se quiere, que es poder, entonces, además de la crítica, pensarnos cómo es que podemos hacer para transformar esos desequilibrios patriarcales, esas relaciones de poder y ese status quo al que tú te estás refiriendo, Fernanda, y ahí es donde emerge una palabra clave, y es el tema del cuidado, como posibilidad de transformar nuestras relaciones. Y lo primero que yo quisiera preguntarle, profe Manuel, porque este tema del cuidado tiene que ver con una perspectiva de género. No estoy muy seguro, porque lo primero que haría sería como replantear la pregunta. ¿En qué sentido? En dos sentidos. En primer lugar, que se suele presentar como opuestas una perspectiva crítica, de denuncia, de emancipación, y la perspectiva del cuidado, como si fueran dos perspectivas que no son compatibles. Y me parece que no puede haber realmente emancipación si no es por vía de, por ejemplo, prácticas, actitudes, formas de vida vinculadas al cuidado, y al mismo tiempo creo que el cuidado es una manera de emanciparse, y es una manera de ayudar a la emancipación de los demás. Podríamos ampliar por qué afirmo esto, pero por ahora solo quisiera dejar planteado que no tendrían por qué presentarse como suelen presentarse en manuales, artículos, como presentaciones muy esquemáticas de las teorías de género, como si fueran incompatibles. Eso sería lo primero. Y lo segundo es que, si bien ciertamente se le debe a las teorías de género, a las perspectivas de género, la atención al cuidado como valor, como práctica, como perspectiva, la pregunta por el cuidado no tendría que ser una pregunta de género. La pregunta por el cuidado tendría que ser una pregunta por el sentido de lo humano, como quiera que ello se entienda. Y ese sería un primer paso para desgenerizar el problema del cuidado.
¿En qué sentido habría necesidad de desgenerizar el tema del cuidado? En que también es muy frecuente, cada vez menos creo yo, pero todavía es muy frecuente oír que como que la perspectiva de la justicia, esta idea no es mía, es de Comins, entre otras. De Irene Comins. Sí, que la búsqueda, por ejemplo, de la justicia es propia de una perspectiva masculina, mientras que sería propio de una perspectiva femenina el cuidado, ¿no? Y yo creo que no, justamente de lo que se trata es y esa me parece que es la audacia de Comins, y es la audacia de la tesis que ha hecho Patricia y que defiende a propósito muy pronto. Esta tarde, a las 4 de la tarde. Cordialmente invitados. La audacia de Comins y de otras personas es mostrar que justamente entre justicia y cuidado no tendría que haber oposición. Como tampoco tendría que haber oposición, por ejemplo, entre emancipación y cuidado. Fíjense que allí justamente parte de lo que habla Comins y lo que su merced está explicando, Manuel, tiene que ver con cómo el patriarcado ha separado dos ámbitos, el ámbito de lo público y el ámbito de lo privado, y le ha asignado a esos dos ámbitos unas funciones, unas tareas. Y entonces en lo público está la justicia, en lo público está todos los pactos sociales que hacemos para la construcción de ciudadanía, mientras que en lo privado está el cuidado, están esas prácticas y esos saberes que tienen que hacer parte del sostenimiento de la vida, pero que en una lógica patriarcal no deberían expresarse dentro de lo público y no deberían ser parte de lo público. Incluso desde Aristóteles viene una discusión muy vieja, y es que el ágora es la única vida que merece ser vivida. La del hogar no, la vida de adentro, la del patio de atrás no merece ser vivida. Sin embargo, sin esa vida de atrás, o como yo digo, sin las camisas planchadas nadie puede salir afuera. ¿Y quiénes son? Entonces, cómo en el patriarcado se reserva esas tareas del mundo de lo privado, de lo doméstico, o sea, esas tareas de cuidado, se le reservan a unos sujetos en particular que además ocupan un lugar socialmente de menor valor que quienes están en la esfera de lo público. Entonces, justamente esa división que su merced está diciendo que no debería existir, lo que sostiene Comins, y ahí voy también yo, reafirmando esto, es una división patriarcal, es la que justifica el desequilibrio y justifica el ejercicio de dominación de lo masculino sobre lo femenino, o el ejercicio de dominación de la razón sobre todas las demás habilidades asociadas al cuidado, como por ejemplo la emoción, la afectividad, la sensibilidad, etcétera. Entonces, hay una apuesta acá, y es como romper esa división patriarcal entre cuidado y justicia, y hablar, digamos, de una mirada, humana. Su merced lo dice, como el sentido de lo humano cobra significado alrededor del cuidado. A propósito, no solamente las feministas hablan de esto, no es una apuesta solamente de feministas. Desde muchas de las teorías ambientalistas, y sobre todo desde la ecología profunda, autores como Frijot Capra, desde la ética, Bernardo Toro, Magnif, hablan del cuidado como una necesidad fundamental para reparar los daños que un sistema que tiene entre sus características el ser patriarcal, un modo de producción capitalista, todo el tema de la competitividad, pues está llevando a la humanidad hacia la destrucción. Sí, es que pues escuchando lo que mencionaban ustedes dos, recordaba en específico algo que he leído del autor Luis Carlos Restrepo, es el libro del Derecho a la Ternura, y en específico habla de esas dos esferas privadas y públicas y cómo nos han cooptado, y cómo el mismo patriarcado ha creado que los hombres, por ejemplo, no puedan expresar sus sentimientos en la esfera pública, por ejemplo, porque ya van a ser juzgados, mientras que en el hogar sí pueden descargar toda esa rabia y descargar todo ese sentir, como esa frustración, como lo dicen ahí, de no poder expresar en público lo que quizás sienten y piensan. Y fíjate que ni siquiera es que los hombres no puedan expresar, sino que a los hombres les están permitidos cierto tipo de emociones. Exactamente. A los hombres les está permitido el enojo, les está permitida la ira, les está, digamos, todas esas emociones que les permiten competir y destacarse desde lo público. Pero no les están permitidas emociones que tienen más que ver con lo privado. La debilidad, la ternura, el temor no está permitido para los hombres. Igualmente, para las mujeres hay unas emociones y unos sentimientos
que le son atribuidos, que están validados, pero una mujer, digamos, muy agresiva, muy competitiva, una mujer que expresa su ira con facilidad, digamos, no es lo mismo que un hombre que exprese la ira con facilidad. Hay también una mirada patriarcal de la mirada patriarcal de las emociones, podríamos decirlo así. Y es que también el libro nos menciona, por ejemplo, que las mujeres se nos ha asignado tanto el rol del cuidado como el de madres, y nadie se cree, por ejemplo, que haya mujeres que sean malas mamás. Entonces ahí el libro nos mencionaba, por ejemplo, que muchas mamás, por hacer más por cuidar a sus hijos, están limitando sus libertades y limitándoles su ser en su formación. Entonces también entra como en unas dinámicas de, bueno, hasta qué punto el amor, la ternura y ciertos sentimientos también generan una construcción del otro desde lo que yo quiero, más no desde de lo que es ese ser. Hay una cosa bien interesante que la dicen desde Carol Gilligan, que es quien empieza a hablar de la ética del cuidado, o quien pone en escena y en cuestionamiento el asunto del cuidado, y es que lo que tú dices, a las mujeres se les ha asignado la tarea del cuidado y a partir de ahí hay una serie de prácticas y también hay un desarrollo moral particular derivado de esa socialización de las mujeres, ¿cierto? Pero entonces eso significa, tal como está, como desarrollamos esas prácticas de cuidado las madres, significa un ejercicio de cuidar del otro, pero negándose a sí misma. ¿Sí? Es un ejercicio de abnegación. Nada más bonito que decir en el entierro de la mamá, mi mamá nunca pidió nada para sí, porque el ideal de la mamá, el ideal de la mujer, el ideal femenino es la entrega total y la negación absoluta. Es un poco también lo que decía Simone de Beauvoir cuando dice que el ser mujer es el ser para otros, pero nunca ser para sí misma, ¿cierto? Ahí hay una ética femenina, dice Carol Gilligan. Es una ética asociada a la esencia, voy a poner entre comillas, a la esencia de la mujer como un ser que debe cuidar de otros, pero que incluso no cuida de sí mismo. La apuesta de la que nos habla el profe Manuel y de la que nos habla Irene Comins es una apuesta del cuidado, no como una posibilidad o una condición de abnegación o de negación de sí mismo, sino como la posibilidad de extender el cuidado hacia lo universal, ¿verdad, Manuel? Sí, de lo que ustedes están hablando, yo, digamos, diría dos cosas. La primera es que, por ejemplo, estas éticas del cuidado, Gilligan, por supuesto, también, y otras autoras y otros autores, han rescatado algunas ideas del pensamiento griego clásico, especialmente de la Ética Nicómaco de Aristóteles. Leemos en la Ética Nicómaco varios pasajes en los que Aristóteles afirma que no es posible la vida en la polis, que no es posible la vida con otros, sin una cosa que los griegos llamaban la filautía, la amistad de sí mismo o consigo mismo. Y eso que se traduce en que no es posible la vida con otros si no hay una vida consigo mismo. No es posible el cuidado de los otros si no hay un cuidado de sí mismo. Y para los que tienen, digamos, una tradición o una afiliación con el cristianismo, independientemente de que sea una afiliación religiosa o no, pero que conocen la tradición, algo similar afirma el Evangelio cuando se dice que el amor al prójimo está vinculado con el amor a sí mismo, no es lo otro del amor a sí mismo, ¿no? Y el verdadero amor al prójimo no puede pasar por la negación, digámoslo así, que niegue la dignidad de uno mismo. Entonces esa sería como la otra dicotomía que habría que romper para entender el cuidado, que el cuidado, así como no se opone a la justicia, el cuidado tiene que ir en doble vía, cuidado de sí y cuidado de los otros. Y hay que desarrollar una capacidad también, que es la capacidad fronética. La frónesis la entiende Aristóteles como la habilidad, la capacidad, la sabiduría práctica de actuar en situación según circunstancias, personas, tiempos, espacios. Y entonces si uno asume el cuidado fronéticamente, habrá momentos en los que es necesario, incluso por responder al otro, abandonar un poco el cuidado de sí mismo. Pues hombre, pongamos ejemplos de la vida práctica. Conviene dormir y conviene dormir bien. Lo sabemos los que tenemos problemas de insomnio.
conviene dormir un número de horas y hay que procurar hacerlo, pero si mi pareja, mi hija, una persona necesita que yo esté despierto, pues lo que conviene en ese momento es renunciar a mi sueño por el bien del otro. Y hay que, la persona que diga en ese momento, no, pero yo debo cuidarme a mí mismo es dormir 8 horas, lo siento, pero muérete de fiebre, yo tengo que ir a dormir, pues está loca, esta persona no sabe qué es el cuidado, y está confundiendo el cuidado de sí con ser un cafre, básicamente. Uh-huh. ¿Sí? Entonces la capacidad frenética tendría que llevar a que las personas supieran cuándo actuar y de qué modos actuar, cuándo es necesario decirse no a uno mismo, cuándo es necesario decirle no a los demás, porque en realidad esta persona no me necesita tanto como ella cree que me necesita, o yo creo incluso que me necesita. Esa sería una primera dicotomía que habría que romper. Y la otra idea que surge de lo que ustedes han comentado es que incluso el cuidado, habría que leer para desgenerizar la cuestión del cuidado, habría que quizás acudir a autores como Hans Jonas para mostrar que la respuesta, el cuidado es una respuesta a la necesidad del otro, ¿no? El cuidado es una respuesta a la vulnerabilidad del otro, pero en realidad esa respuesta a la vulnerabilidad del otro tiene como un estrato mucho más profundo, más básico, y es que la vida, ya no estamos hablando de los seres humanos, la vida en general se da un sí a sí misma permanentemente, la vida se cuida a sí misma. Todo lo vivo tiende a cuidarse, todo lo vivo tiende a luchar contra la propia vulnerabilidad, todo lo vivo tiende a luchar contra la propia muerte. Y entonces Jonas, en un libro, tiene 2 libros muy célebres, uno se llama El principio de responsabilidad, mucho más conocido, y el otro, una especie de filosofía de la vida que se llama El principio vida. En ambos libros afirma Jonas que la ética es una respuesta al sí que la vida se da a sí misma. Parafraseando esa idea, el cuidado que nos prodigamos unos a otros es una respuesta que nos damos como seres vivos, hombre, mujer, lo que sea, es una respuesta que nos damos como cuidado, como seres vivos, al sí que la vida permanentemente se está dando a sí misma. Dicho de otra manera, solamente sería el cuidado lo que podría garantizarnos la vida. ¿Sí? ¿Sí? No habría otra, digamos, es el principio fundamental para garantizarnos la vida. Sí. Ok. Hay una pregunta que su merced hace, profe, y es ¿cómo poder? Sí, su merced. Manuel dice ¿cómo aprender a reconocer que el otro tiene necesidad de ser cuidado? ¿Cómo poder desarrollar esa capacidad de empatía, podríamos decir, para reconocer las necesidades del otro y saber actuar, saber cuándo es pertinente que yo actúe cuidando al otro y cuándo no es necesario estar allí? ¿Cuándo puedo hacer otra cosa? O sea, ¿cómo hacemos para cómo desarrollar esa capacidad? Digamos? No lo sé, pero por ejemplo, se me ocurre a mí 2 metáforas y no tan metáforas, pero aprender a leer, aprender a leer al otro, y yo creo que eso requiere mucho esfuerzo, mucha capacidad de observación, mucha sensibilidad, que hay que desarrollarla de distintas maneras, desde la educación de la primera infancia hasta la universidad. Eso no es solamente una tarea de la escuela. Aprender a leer y aprender a oír al otro, no presuponer al otro. Creo que una de las cosas que solemos hacer es dar por supuesto que el otro necesita lo que yo creo que necesita, y quizás es conveniente de vez en cuando decirle al otro ¿qué quieres? En algunas ocasiones el otro no sabrá qué responder porque él mismo no sabe qué quiere, pero en otras sí, y a lo mejor lo que conviene siempre es estar atento a la lectura y a la escucha del otro. En un trabajo que hicimos sobre el pacto de cuidado, como una forma de formar al niño como sujeto de derechos, reflexionábamos con un colega, Alexander Ruiz, de la Pedagógica, pues
pues una idea que no es nuestra, sino que la prestamos de un profesor catalán que se llama Josep Esquirol, en la que él decía que el cuidado está relacionado con la mirada atenta, y la mirada atenta requiere la justa distancia, y la justa distancia requiere saber precisamente, qué tan lejos y qué tan cerca hay que estar de la situación, como cuando se mira un cuadro. Él pone el ejemplo de que en un museo, en una exposición, si estoy demasiado cerca no veo nada, veo manchas, y si estoy demasiado lejos tampoco veo nada. Quizás lo usábamos para el caso de los niños y niñas, pero aplica para las relaciones humanas. Hay momentos en los que el otro necesita que yo lo abrace, lo contenga, esté ahí, ¿no? Y le diga cosas, por ejemplo. Pero hay momentos en los que el otro le necesita que lo deje a una cierta distancia, ¿sí? Hay momentos en los que la caricia es un abrazo largo, y hay momentos en los que un abrazo largo quema, fastidia. Esto no hay que estudiar ni filosofía ni hacer tesis sobre género. Hay momentos en que el cuidado es invasivo, en que usted no quiere que... la diferencia como entre acariciar y agarrar. Que mientras la caricia es ese roce, es ese acompañamiento, es estar ahí, como dice el profe, en vez de estar como acaparando, es el preguntar qué quieres, mientras que el agarre es eso, el estar como pendiente y como suponiendo que tiene una necesidad sin nosotros conocer siquiera. Entonces es como aprender a diferenciar como esas pequeñas cosas que son como unas diferencias muy chiquitas, pero que en el impacto son muy grandes. Y además de la caricia, la diferencia entre la contención y la ¿cómo diríamos ahí? El aprisionamiento del otro. El agarre del otro. Sí, entonces justamente la frónesis, que está relacionado con la capacidad de leer y de escuchar, tiene que ver con ir aprendiendo, cosa que se hace a lo largo de la vida. Uno nunca termina de aprender eso, porque depende de cada persona y de cada circunstancia, pero ir aprendiendo qué significa esa justa distancia. ¿Y cómo se va aprendiendo? Tanteando. De hecho, Jonas dice que la vida, el sí a la vida es una respuesta al sí a la vida que tantea. Es la expresión que usa, al menos la traducción en español. El cuidado es un tanteo, es un ir ensayando cómo relacionarse con el otro. Bueno, vamos a aprovechar, profe, para hacer un cortecito para escuchar otra canción de Luisa María Evia. Esta nos la va a presentar su merced, porque su merced la pidió, Memoria y Testamento. Memoria y Testamento. No sabía que me iban a preguntar por esa canción específicamente. Pero como no es un test de conocimiento, de acuerdo. Me gusta mucho porque justamente es como una oda a los recuerdos que nos configuran, que nos constituyen, y que uno le dona a otro, no necesariamente a la pareja, que es una canción que podría ser leída así, sino a los otros. En general nosotros construimos amistades, relaciones pedagógicas, como una especie también de donación de lo que nos ha sido dado, y los recuerdos son eso, una donación que se nos viene de cosas que nos han llegado y que nos han configurado lo que somos, y por eso me gusta mucho. Te brindo ese poema que no sé escribir. Te brindo el árbol viejo que me regaló, las alas que aprendí, el grillo, la cometa y los nidos de las tejas. Te brindo la avenida, el muro del jardín, cuando pasaba el caballero de París, la terca cicatriz que me dejó lacerada
y mis miedos y la guerra y la pedrada que dio con mi frente y un regaño, el escondite fiel, la cueva azul de los enanos. Te brindo la guitarra que me despertó para escalar las notas del amanecer. Un preso corazón detrás de su madera y las flores y la escuela, la radio que animaba la conversación, un silbio enamorando y un cerrar, mi madre en el portal, la sombra, la escalera, las rendijas y las puertas, el patio en que abracé la libertad del aguacero, el sueño de encontrar a la cigüeña en un sombrero. Te brindo el privilegio de vivir a pesar de este mundo y del poder, con la necesidad de enamorar la tierra, con los trinos de mi viejo cascabel, con los trinos de mi viejo cascabel. Tejedoras Uniamazonia. Historias de vida que exaltan el trabajo de las docentes, investigadoras y trabajadoras de la comunidad universitaria al servicio de la región. Danzan sobre tu cintura como las olas del mar, como las olas del mar, danzan sobre tu cintura. Graciela Porras Helves, nacida el 10 de octubre de 1977, es maestra bachiller normalista de Florencia, Caquetá, licenciada en inglés de la Universidad de la Amazonía, con estudios de maestría en Ciencias de la Educación, también de la Universidad de la Amazonia, con 11 años de experiencia de trabajo en la institución educativa con niños y niñas en el Hogar Infantil Los Olivos de Florencia, Caquetá, docente de inglés en la institución educativa de Las Mercedes en el municipio de Nátaga, Huila. Durante 3 años, docente de tiempo completo y coordinadora de prácticas del programa de licenciatura en inglés, orientando la asignatura también de taller de contextualización y de legislación escolar, desde la cual dirige la práctica rural del programa visitando diferentes instituciones rurales del municipio de Florencia. Bueno, el día de hoy, teniendo en cuenta como el tema de la mañana, pues quise hacer el reconocimiento a la profe Graciela Porras, porque ella fue como mi mamá en el hogar infantil. Entonces ella causó como ese impacto en mí y digamos que ha sido como un referente en cuanto a mi formación como maestra, debido a que ella como que ese cuidado que tuvo conmigo
impactó tanto que ha hecho también como crear esa empatía y esos sentimientos como de cuidado y reconocimiento de los demás. Qué bonito, Fernanda, poder hacer este homenaje a Graciela, la maestra, la amiga con quien pues yo también tuve el privilegio de compartir la formación en la normal, y pues también como un homenaje a ella, esta canción de Luisa María Evia que se llama El Vendedor de Asombros, aprovechando para contarles que una de las hazañas, o digamos de las cosas más lindas de esta artista es que le canta a los niños y que ha puesto a cantar a estos hombres de la trova cubana, y aquí tenemos El Vendedor de Asombros, una de sus canciones infantiles más lindas. El vendedor de asombros quiere envolver el cielo de la noche en un carretel, y luego en un centavo te lo va a vender, y luego en un centavo te lo va a vender. Ya viene, ya viene, ya viene el vendedor, vendiendo sus asombros al por mayor, al por mayor. Ya viene, ya viene, ya viene el vendedor, vendiendo sus asombros al por mayor, al por mayor. El vendedor de asombros trajo en un tren ratones educados en Aranjuez, que bailan paso doble, vals y minué. Ya viene, ya viene, ya viene el vendedor, vendiendo sus asombros al por mayor, al por mayor. Ya viene, ya viene, ya viene el vendedor, vendiendo sus asombros al por mayor, al por mayor. El vendedor de asombros tiene un cañón que cuando se le aprieta el disparador arroja caramelos en chaparrón. Ya viene, ya viene, ya viene el vendedor, vendiendo sus asombros al por mayor, al por mayor. Ya viene, ya viene, ya viene el vendedor, vendiendo sus asombros al por mayor, al por mayor. El vendedor de asombros quiere tener oculto el arco iris y un alfiler para pinchar el cielo si va a llover. Ya viene, ya viene, ya viene el vendedor, vendiendo sus asombros al por mayor, al por mayor. Ya viene, ya viene, ya viene el vendedor, vendiendo sus asombros al por mayor, al por mayor. El vendedor de asombros quiere sacar 1000 sacos de alegría sin estrenar, y un sueño que dibuje la felicidad, y un sueño que dibuje la felicidad. Ya viene, ya viene, ya viene el vendedor, vendiendo sus asombros al por mayor, al por mayor. Sus asombros al por mayor, al por mayor. Bueno, volvemos con el vendedor de asombros entonces a esta mañana de tejido aquí a Punto Cadeneta. Estamos conversando con el profesor Manuel Prada, un filósofo, y hemos venido hablando acerca de la ética del cuidado, de cómo desgenerizar el cuidado y convertirlo en un asunto fundamental de lo humano que nos permite preservar la vida. Antes de irnos a esa pausa musical, hablábamos de cómo aprender a cuidar, o mejor, cómo enseñarles a los niños, a las niñas a cuidar. Una de las cosas que sostiene Irene Comins y que yo retomo en la tesis es que el cuidado es el etos fundamental de la educación para la paz. Cuando hablamos de educar para la paz, fundamentalmente tenemos que educar para y en el cuidado. Pero ¿y eso qué significa y cómo podemos llegar a
allá, como vemos en una educación que además se nos plantea por competencias, para el rendimiento académico, ¿cómo poder hablar de educar para el cuidado? Se me ocurre inicialmente pensar en dos cosas y quizá esto motive para que Fernanda y Patricia digan otras más. Una primera forma es, insisto, la de aprender a mirar nuestra propia vulnerabilidad. Y es darnos cuenta de lo evidente. Todos en algún momento nos duele algo, en algún momento tenemos necesidades físicas, psicológicas, emocionales, que se manifiestan donde estamos, por ejemplo, también en la escuela. Y aprender a ver esas necesidades y a actuar de acuerdo con esas necesidades desde muy chiquitos hasta el final de la etapa escolar, por ejemplo, ¿no? Generar espacios en los que podamos ver esas vulnerabilidades, ver esas necesidades y actuar en consecuencia. Y ligado a este aprender a ver la vida cotidiana, porque no se trata de otra cosa, no hay que inventar espacios para ver nuestra vulnerabilidad, porque está siempre ahí a flor de piel, a veces más presente, otras no tanto, es quizás el desarrollar la imaginación moral. Digamos, proponer por vía de la literatura, por vía de la narración oral, por vía de la observación en la calle, del juego, de la danza, de la pintura, de las artes, por las vías que sean necesarias, la capacidad de imaginar a otros e imaginarse a sí mismo en situaciones de vulnerabilidad, en las que se necesita también imaginar la respuesta posible. En la literatura, en el juego hay N opciones para aprender a hacer esto, y de lo que se trataría sería de potenciarlas en la escuela, de propiciarlas en la escuela. Sí, es que también, pues escuchando, recordaba mucho lo que me enseñaban dentro de mi formación en la normal. En la normal, saludando a la profesora Esmeralda Monroy, ella también nos hablaba mucho de la pedagogía del cuidado, de la pedagogía, en específico cuando trabajamos la práctica de aulas semilleros de paz. Fue ahí donde pude aprender, por lo menos, a leer, como tú dices, profe, los diferentes gestos y las diferentes emociones que afloran los niños en un juego, por ejemplo, cómo ellos mismos crean ciertas emociones a partir de ciertos estímulos, a partir de ciertas estrategias que uno como maestro implementa dentro del aula, que le permiten a uno también como entender ese pequeño mundo, bueno, gran mundo que son los niños, y también no entrar a ese mundo a imponer un mundo adulto, sino por el contrario, desde ese mundo de niño empezar nosotros también ponernos esas gafas de niño y decir, venga, empecemos a trabajar desde el cuidado, empecemos a trabajar que ese niño también tiene ciertas necesidades, y reconocerme también yo como ese niño, ¿no? Reconocerme también como ese maestro que puede también tener esas mismas necesidades y que puede ayudar a que en algún momento esas emociones o fortalecer ese cuidado. Fer me pone a pensar en un asunto que ha sido constante en los procesos de formación de maestros en educación para la paz. Es que he tenido la posibilidad de participar, primero de dirigir aquí un seminario en compañía de la profesora Carolina Cuellar, y luego el diplomado en educación en pedagogía de paz, transformación de conflictos y convivencia, pero acompañar otros procesos también con maestros de la Secretaría de Educación Departamental. Y en los maestros hay una afirmación recurrente, y es que los niños no saben convivir, es que los niños son violentos, que los niños y la asociación de la convivencia a la idea de bueno y malo. Entonces tienen mala convivencia porque se pelean, tienen buena convivencia cuando no se pelean, y el niño no cumple las reglas. Y eso sumado a que hay mucha dificultad de los maestros y maestras de poder mirarse hacia adentro y pensar un poco cuál es ese rol o qué están haciendo ellos también dentro de la institución educativa, dentro de ese proceso formativo, y cómo de golpe también nuestras prácticas pedagógicas reproducen formas de violencia, nuestros discursos animan formas de violencia, ¿cierto? Entonces, esa ha sido una inquietud, hemos compartido con varias personas en ese escenario. Y a propósito de los métodos, a propósito de las formas, el poder involucrar escenarios de aprendizaje experiencial.
que nos permitan sentir, que nos permitan eso que dice Manuel, de ensayar la imaginación moral, de vivir en carne propia, vivir en primera persona y reconocer que somos ante todo sujetos que sentimos, que pensamos y que a partir de allá actuamos, es como una de las situaciones que nos permitiría empezar a reflexionar sobre eso que nos está pasando por el cuerpo, que nos está pasando por las relaciones y que nos está pasando por la forma en la que nos relacionamos con los otros y con las otras. Yo creo que sí hay que empezar a pensar, sin necesidad de que esto nos signifique una infraestructura pues como extraña, pero sí empezar a pensar cómo las prácticas educativas van dándonos esa posibilidad de experimentación, esa posibilidad de reconocernos con los otros y las otras, y sobre todo de reconocer nuestras respuestas emocionales y las respuestas emocionales de los otros. Yo, mientras su merced hablaba, recordaba una situación dentro del diplomado específicamente, es que había un participante en una postura como muy fuerte, ¿no? Muy competitiva. Yo siempre gano en el juego, yo siempre sé cómo se hace, y con uno de los profesores empezamos a notarlo y a ver el efecto que estaba teniendo dentro del grupo el hecho de que él de alguna manera como que dominara la situación y se adjudicara cierto grado de razón. Y entonces empezamos a pensar cómo hacer para que en el juego él perdiera, ¿sí? En el juego quitarle un poco ese poder que él estaba teniendo, esa postura de hombre fuerte, macho, alfa, lomo plateado dentro del juego, y empezamos a propiciar juegos donde él no tenía el control, y al no tener el control empieza este profe también como a cuestionarse qué es lo que está pasando, por qué no puede controlar y qué siente, sobre todo eso, qué siente frente al hecho de que no pueda ganar en el juego, que es lo que está acostumbrado. Y esto le suscita a este profesor un montón de situaciones y de reflexiones respecto a cómo se abordan los conflictos, que luego, pues cuando estábamos en el proceso de escritura, él reconocía lo que había significado eso y cómo esto es como la clave para empezar a pensar el conflicto y para empezar a pensar su relación con el grupo de una manera diferente. Un poco es esto, ¿no? La apuesta, porque ante la inminente tarea de educar para la paz, porque tenemos una cátedra de paz, porque firmamos un acuerdo de paz, porque eso se volvió un tema de moda, tenemos la pregunta sobre el qué y el cómo. Y a veces el qué entonces es hablar de un acuerdo de paz que de pronto no entendemos, o hablar, incluso algunos profes prefieren enseñar matemáticas en la hora de cátedra de paz porque no saben qué hacer. La otra apuesta, que es la que estamos haciendo aquí, es cómo desarrollar desde el aula capacidades para vivir en paz. Y esas capacidades entonces, en resumidas cuentas, estarían asociadas a la capacidad de cuidarnos y de cuidar a otros, porque allí es donde desarrollamos lo que decía Fernanda, empatía, lo que decía su merced, la capacidad de reconocer, de escuchar al otro. Allí en el cuidado es donde podemos desarrollar solidaridad, donde podemos aprender un poco de la tolerancia también, sobre esas maneras de ser del otro, que el otro no es tan hábil como yo, que el otro no es tan eficaz como yo. Entonces ahí también va apareciendo todo esto, ¿no? La ternura como posibilidades o como capacidades para vivir en paz. Sí, y quizás otro modo que valdría la pena que pensáramos es cómo conjugar la necesidad de una cátedra de paz, digamos necesidad porque hay que hacerlo explícito, no solo porque es un mandato, porque hay que hacerlo, que debe haber un espacio en el currículum, sino porque es necesario tematizarlo, es necesario abrir un espacio que en algunas ocasiones es inexistente o muy débil. Sí, pero ¿cómo articular eso con la descurricularización de la paz? ¿A qué me refiero? No es un secreto, sobre todo para los que se mueven en la educación, que una de las críticas que se han hecho al modo como, al menos en Colombia, resolvemos nuestros problemas de convivencia y de vida social es que siempre la respuesta la tenemos en una cátedra. Entonces hicimos una constitución nueva que promulgaba la tolerancia, la multiculturalidad, hagamos cátedra de constitución. ¿Qué hacemos con el tema afro? Nuestras ciudades ya tienen una presencia significativa de población afrodescendiente y esto ha generado la pregunta de ¿quiénes somos? Hagamos cátedra afro. Hay una cantidad de embarazos en chicas, adolescentes y problemas de enfermedades, cátedra de sexualidad, ¿no? Y todo se ha vuelto un tema de cátedras.
cuando no es un tema de cátedras, es un tema que llamamos transversal, ¿no? Esto es transversal el currículo. En muchos colegios solemos decir, cuando queremos que nadie lo haga y que nada se haga, lo llamamos transversal. No le corresponde a nadie, nadie hace nada, pero está presente en todas partes. Y lo mismo puede pasar con las cátedras. Si las instituciones escolares no son ellas todas en su funcionamiento, en sus relaciones, en el modo de tramitar los conflictos, en el modo de gestionar los recursos incluso, si no son instituciones de cuidado, la cátedra no tiene ningún sentido, no tiene ningún peso, porque, querámoslo o no, los chicos y uno mismo aprende no solo, pero un poco más de la vida contextual de todos los días. En las prácticas. Que en un curso donde le digan a uno qué es la paz y que es muy importante cuidarnos. Eso me parece a mí que está en plena coherencia con algo que dice Bernardo Toro, y es que hay como tres niveles del cuidado, ¿no? Uno que tiene que ver con el cuidado de mí mismo, y eso pasa por cuidar mi cuerpo, por cuidar mi espíritu, por cuidar mi intelecto, entonces saber también qué leo, qué como, con quién me relaciono, porque esto me ayuda a estar mejor en todos los sentidos. El cuidado de los otros, y esos otros son los más cercanos, mi familia, mis amigos, mi pareja, mis relaciones. El cuidado de otros que están más lejanos, y el cuidado finalmente de lo público, también el cuidado de las cosas. Entonces el cuidar pasa por todo eso. Yo podría hablar, como su merced lo ha dicho, en una cátedra de paz del cuidado, y puedo hablar incluso hasta del cuidado del territorio y de lo que tiene que ver en los conflictos, por ejemplo, con la minería, con la construcción de paz territorial. Pero si a la salida yo dejo el vaso en la cafetería botado, pues, y espero que la que lo recoja sea la señora del aseo, ahí hay una práctica implícita sobre el cuidar también lo público. Si yo simplemente despilfarro los recursos de la escuela, hay una práctica sobre el cuidado de lo público que tiene además un impacto en la formación de los otros y las otras. Bueno, yo no sé, yo creo aquí que ya como que estamos llegando casi al final del programa. Nos toca empezar a hacer el cierre para despedirnos. Gracias. Profe, muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. Espero que no sea la última. No, y además porque estamos como ensayando un poco el asunto de esta tarde. Sí, señora, esta tarde que viene su sustentación. Pues quiero aprovechar para agradecer, profe, todo este tiempo de acompañamiento, agradecerle su presencia aquí en el programa, y a Fernanda también, esta experiencia tan rica que ha sido Hilos y Palabras. Sí, señora, agradecer también a nuestros oyentes por la participación el día de hoy, y pues abrazar de nuevo a la profesora Graciela Porras, a la profesora Esmeralda Monroy, que han sido como esas dos profes que han sido como ese ejemplo de pedagogía del cuidado, y de cómo nosotros también aprendemos como maestros a reconocernos y a reconocernos en los niños. Bueno, hasta aquí ha llegado esta mañana de tejido. Vamos a dejarles con una última canción de Liua María Evia, que se llama Como un duende. Esta mujer que tiene no solamente una musicalidad, sino una voz maravillosa, una voz prodigiosa, y que esperamos que la disfruten y que la incorporen en la banda sonora de sus vidas. Feliz mañana para todas y todos. Porque atravesó la noche tu mirada, porque aceleró mi verso su coartada. Porque tropezó la risa con tu cara, porque distinguí la estrella más lejana, porque el día es como un duende que se prende en tu mirada, porque me perdí en tu orilla y me bebí la madrugada. Porque organizó la luna tu llegada, porque aceleró mi verso su coartada. Porque combinó la rosa con la almohada, porque distinguí la
porque el día es como un duende que se prende en tu mirada, porque me perdí en tu orilla y me bebí la madrugada. Porque tú has dejado en esta guitarra tu olor a luna llena, tu olor a la luna. Hoy te he traído la primavera, porque el universo que nos abraza no tiene idioma, no tiene raza, no tiene raza. Hoy te he traído la primavera, porque atravesaste con tu mirada el techo azul de la madrugada, de la madrugada. Hoy te he traído la primavera, porque se renueva el agua del río, porque tu amor es el canto mío, es el canto mío. Porque me perdí en tu orilla y me bebí, porque me perdí en tu orilla y me bebí la madrugada.